El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Bájate la aplicación. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Y en la última parte ya de un verano que ha sido bastante tranqui en lo económico, la tensión, la incertidumbre ha estado, como se sabe, en la negociación de la deuda. Una negociación de la deuda que estuvo esta semana un capítulo importante cuando el Fondo Monetario Internacional de alguna forma le dio la derecha a la gestión de Alberto Fernández. Para hablar sobre este tema, hoy me acompaña el licenciado Jorge Vasconcelos, investigador jefe del IERAL, Fundación Mediterránea. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué opinás de todo esto? ¿Es impagable, por un lado, la deuda, como se dice a esta altura del partido? Bueno, en realidad el problema de la deuda argentina, más que un problema del monto adeudado, es de la falta de crédito que tiene el país después de casi 10 años de no crecer. Es decir, la deuda ha sido una consecuencia de que no crecimos. No es que la deuda hoy nos impida crecer. Obviamente ahora hay que resolver este problema. Pero entonces lo que Argentina necesita es una política económica que dé cierto horizonte respecto de que podemos salir de esta estanflación que arrancó en 2011. De alguna forma estás queriendo decir de que le da la razón al gobierno cuando dice que hay que crecer para después pagar la deuda. Lo que pasa es que para poder crecer hay que hacer cosas distintas a las que hemos venido haciendo en los últimos 10 años. Es decir, entonces la política económica tiene que ser diferente, tanto a la política de resolver las cosas con endeudamiento, como fue la gestión hasta 2019, como fue también diferente a lo que fue el cepo cambiario de 2011 a 2015. Es decir, la política económica tiene que ser diferente para que los resultados puedan ser distintos y podamos salir de esta inflación. Ese es el concepto general. La segunda cosa es, el problema de la deuda con los acreedores privados es de un monto del orden de los 30 puntos del PIB, que no es comparable a los casos de crisis de deuda a los cuales más se recurre, por ejemplo, el caso de Grecia. Grecia tenía una deuda de 200 puntos del PIB. O sea, el doble de lo que producen en un año. Claro, en cambio en Argentina, para el caso de los acreedores privados, es un tema más acotado. Por lo tanto, si hay un buen diseño de la estrategia, una buena propuesta y un buen esfuerzo de parte del gobierno de garantizar recursos fiscales para pagar lo que quede como resultado de esa reestructuración, la negociación debería poder hacerse en términos más o menos rápidos y más o menos razonables. Pero acá está el tema del fondo, o sea, digamos, el comunicado del fondo, por un lado, da el mensaje a los acreedores privados. Les pide un esfuerzo, Les pide un esfuerzo, pero por otro lado es bastante light respecto de lo que estamos acostumbrados a, o el mito, digamos, que se armó con el fondo respecto de que el fondo va a pedir siempre más ajuste, menos gasto público, más impuestos. Han cambiado las administraciones. Claro, ni siquiera incluso va a cuestionar el hecho de que haya control de cambios el Fondo Monetario. Y el tema principal, o el quid de la cuestión, es que el fondo va a tener esa actitud, en cierto modo contemplativa, por una razón sencilla. El fondo no va a desembolsar nueva plata a la Argentina. Después de los 40.000 y pico millones de dólares que desembolsó, las relaciones técnicas del fondo le impiden prestarle más a la Argentina. Como no va a haber plata fresca del fondo, el fondo no va a tener posibilidad de imponer esas condicionalidades a las cuales hemos estado acostumbrados en el pasado. Y por eso es esa actitud como más displicente del fondo en el comunicado y en su relación con Argentina. Pero esto no debe engañarnos respecto del poder de negociación que sí tienen los acreedores privados. Los acreedores privados... Claro, los privados pueden hacer la suya y directamente decir, el fondo tiene sus intereses, nosotros tenemos otros. Efectivamente. Y muchos de los bonos de deuda emitidos por Argentina tienen lo que se llama las cláusulas
que obligan a que haya votación entre los acreedores y que haya como un umbral de 65, 70, 75% de acreedores aprobando la propuesta de reestructuración para que la propuesta sea efectiva. Ahora, dicho esto, Jorge, ¿cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de la posición argentina al día de hoy, luego de estos dichos del Fondo Monetario Internacional? Bueno, o sea, la debilidad es simplemente una cuestión de no asumir un diagnóstico realista respecto de cómo va a ser la negociación con los acreedores privados. La fortaleza está en el hecho de que tiene mucho mayor margen de acción para definir sus políticas de lo que era una relación anterior con el fondo, cuando el fondo imponía condiciones. Ahora, políticamente esto significa que tiene manos más libres, pero también más responsabilidad. O sea, si esto no sale bien, va a ser difícil echarle la culpa al fondo. Si la reestructuración de la deuda con los acreedores privados se demora demasiado, enfrenta dificultades, etc., el gobierno va a tener su propia responsabilidad en el asunto, lo cual también hay un lado positivo en esto, que es que el gobierno va a tener que pensar muy bien los próximos pasos para no meterse en ningún pantano en esta cuestión de la reestructuración de la deuda. ¿Habrá una quita de en torno al 30%, como dicen en la City? La quita está incorporada en todos los análisis, en todos los razonamientos. Hay distintas combinaciones, hay algunas propuestas que se han pensado como promedio, digamos, una quita del 20% en el capital y de 20-25% en los intereses. Los intereses promedio que pagan los bonos argentinos son del 7% anual, entonces los intereses podrían ir a una cifra del orden de 5% anual y con un capital un poco recortado y sobre todo también una ampliación de plazos para el pago de la deuda, o sea, un corrimiento de todos los vencimientos por 4 o 5 años, en los cuales al principio los intereses incluso que se podrían pagar serían muy pocos o nada, y eventualmente esos intereses se irían capitalizando en la deuda para adelante. O sea, después, sobre la base de eso hay un grado de opciones donde uno puede ir por un poquito más de quita de capital y menos quita de intereses, o al revés. El tema del plazo no va a sorprender si el plazo termina siendo 4 o 5 años. Lo que puede haber es una combinación distinta respecto al tema capital e interés. Ahora, el asunto es que lo que hay que tener en cuenta es que los bonos hoy cotizan a un nivel de 40% de su valor facial, digamos. Entonces, la pérdida de los acreedores, los tenedores de esos bonos, ya ocurrió. En el caso de la Argentina, la pérdida de entrar en default todavía no está en el curso de los acontecimientos. Entonces, ¿quién tiene más para perder? En realidad es el gobierno argentino si no hace un buen diseño del plan. Ese me parece que es un poco el enfoque. Te quiero preguntar, porque se nos va el tiempo, Jorge. Sí. ¿Qué impacto esperás sobre la economía real en materia, en este tránsito hacia la negociación final de la deuda? Bueno, en los meses de enero, febrero, el nivel de actividad no se está recuperando respecto de igual periodo del año pasado. En consumo masivo estamos -3, -4% respecto de enero, febrero de 2019. El consumo durable tampoco, o sea, ventas de autos en febrero tampoco viene bien. Es decir, la economía está como en un impasse. Se necesita que se estabilice la inflación por debajo del 3% mensual para que empiece a haber algún poder de recuperación de poder adquisitivo, y el hecho de que la situación todavía no despuntó en cuanto a nivel de actividad se ve clara por el hecho de que el gobierno está forzando la máquina con el tema de las tasas de interés. O sea, se impuso un techo a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, etcétera, y esa es una señal de que el gobierno está preocupado porque todavía el nivel de actividad no arranca. Está forzando. ¿Un cambio de expectativas en los actores? No advertís tampoco. Yo creo que hoy lo que hay es, todo el mundo está analizando lo que pasa. No se están tomando decisiones significativas para ningún lado.
Y también me parece que influye el hecho de que la composición del gobierno es bastante heterogénea y entonces cuesta identificar desde dónde van a venir las medidas, etc. Es un compás de espera, pero de todas maneras la situación es perfectamente recuperable. O sea, no hay un deterioro que diga vamos a estar peor necesariamente. Depende de cómo se encaren estos próximos pasos. Muchas gracias, Jorge. No, gracias. Licenciado Jorge Vasconcelos, investigador jefe del IERAL Fundación Mediterránea. Después de la pausa hay más Mercados por Expertos.